Bienvenido al Code Rage 2019 en español. Mi nombre es Luis Felipe González, soy MVP Venezuela y en esta oportunidad veremos los tips o las recomendaciones para migrar un proyecto de C++ Builder a Unicode. A partir de la versión 2009, Embarcadero migra completamente toda su VCL y toda la librería de ejecución, el RTL, a Unicode. Sin embargo, uno de los beneficios más importantes de migrar un proyecto a Unicode es la internacionalización. Si queremos vender nuestro producto, por ejemplo, a Asia, nuestro producto debe ser capaz de mostrar los caracteres con los que ellos escriben, y son caracteres que básicamente son Unicode. ¿Qué mostraremos en esta presentación? Los tipos de datos nuevos, Unicode de C y C++, la forma en que la VCL maneja los Unicode y los tipos de datos string, cómo se comporta el API de Windows para este soporte a Unicode, cuáles son las clases string que se manejan en la VCL, qué nos permite la opción TeacherMaps2 del editor, qué tiene o qué ventaja tiene el utilizar las definiciones que se encuentran en teacher.h, cómo se convierte un texto a Unicode y cómo yo podría de alguna manera salvar y cargar datos que son Unicode en archivo. La VCL tiene un full soporte a Unicode y también la librería de ejecución de C++ Builder. ¿Ok? Unicode, como les dije al principio, es crítico para el tema de la internacionalización. Bien, ahora viene un dilema. ¿Cómo yo migro este proyecto a Unicode? ¿Qué es lo que yo necesito migrar? ¿Es necesario migrar todo? ¿O cómo puedo abordar esta migración para que no sea crítica? Ok, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que definitivamente estas librerías estándar, STL, estándares de C o APIs de Windows pueden continuar usando sin ningún problema sus funciones ANSI. Cuando me refiero a funciones ANSI, me refiero al tipo de dato chart. ¿Ok? Y sin embargo, yo puedo abordar mi proyecto convirtiendo en Unicode los temas que tienen que ver con la VCL. Sin embargo, esto debería ser transparente. Cuando tú agarras un proyecto y lo migras, este tema orientado a la VCL, formularios, etcétera, componentes, deberían ser transparentes su migración. ¿Cuál es el abordaje para hacer migraciones desde versiones previas? Lo primero es confiar en el IDE. Agarras el proyecto, lo tratas de abrir con las versiones nuevas y este proyecto debería abrir, van a salir errores, advertencias, solamente se corrigen y se sigue el proceso. La segunda opción que vamos a ver en este caso es que yo creo un nuevo proyecto y voy adicionando los archivos de mi proyecto. Hago el proceso de construcción, en el mismo caso, veo si existen errores o advertencias y simplemente las corrijo. Ok, en esta oportunidad yo tengo un proyecto hecho en C++ Builder 6. Ok, estoy seguro que muchos aquí suspirarán a ver C++ Builder 6. Ok, vamos a cerrar todo lo que tenemos aquí y vamos a abrir ese proyecto que tengo por allí. Ok, este es un proyecto sencillo que básicamente utiliza una función de API shell execute, hace un open y levanta el browser que esté por defecto. Yo voy a ejecutar este proyecto y le doy a abrir. Ok, va a cargar la página de embarcadero. Muy bien, no ha pasado nada. Ahora, veamos y cómo haría yo este proceso de migración a ese mismo proyecto, pero aquí. Vamos a tratar de abrir ese archivo de proyecto. Primeramente, ve que estamos en una versión bien anterior.
Estamos en C++ Builder 6. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de C++ Builder 6. Hablábamos de un tema de BCL. Vamos a colocar una etiqueta. Y vamos a colocar un botón. Y vamos a darle level 1. Caption. .cstr. Si vemos allí, el tipo de dato es char asterisco. Recuerden que les decía que la BCL y las librerías de ejecución no estaban preparadas para Unicode en las versiones anteriores. Ve que tiene char asterisco. En este caso, es char asterisco. Si vemos el botón, por ejemplo, simplemente es... Esto se está quejando porque le falta el punto y coma también. No hay problema. Si vemos ese botón 1 y le damos aquí, por ejemplo, ven que es ANSI string. ¿Ok? Básicamente el ANSI string es una clase que lo que contiene son char internamente. ¿Ok? Bien. Sin embargo, yo podría... Y se darán cuenta que este tipo de datos también está definido. ¿Ok? Porque si yo voy y hago, por ejemplo, show message, no, message box, que es una función de API, van a ver que tengo message box A. Este box A trabaja con char, pero debo tener W, y si veo W, trabaja con wchar underscore t, que básicamente es un Y string. Ok, muy bien. Sigamos ahora con lo que pretendemos hacer, que es migrar ese proyecto. Yo tengo ese proyecto y lo pretendo migrar. Le dijimos que teníamos dos opciones. Voy y trato de cargar el proyecto. Entonces aquí ya ni siquiera tengo una opción de ese tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces de pronto yo me diría, pero tengo aquí un archivo de proyecto, BPR, vamos a tratar de abrirlo. Simplemente no abrió ni cargó un proyecto, simplemente abrió un archivo XML de un tipo de proyecto X. Ni siquiera lo pude cargar. Entonces vamos a hacer el abordaje de copiar los archivos. Me voy y hago un nuevo proyecto. Es un proyecto BCL. Hago un nuevo proyecto BCL. Voy a quitar el formulario porque el otro proyecto tiene su propio formulario. Y voy a salvar mi proyecto. En este caso, vamos a salvar el proyecto allí dentro de la misma estructura de la carpeta. Ok. Escribamos migración. Ok. Y vamos a ponerle migración. No es necesario ser tan crítico. Ok. Ahora yo me voy a ir a esa carpeta y voy a copiar los archivos. Aquí estoy. Y aquí vemos qué es lo que tengo. Tengo CPP, un DFM, un .h. Básicamente porque el otro es el archivo de proyecto. Y le digo copiar. Y aquí le digo pegar. Ok. Me voy a C++ Builder 10.3 y le digo adición. ¿Qué voy a adicionar? El formulario. Como verán, le doy doble clic y yo ya tengo el formulario. El mismo formulario que tenía desde C++ Builder 6. Ok. Ahora vamos a ejecutar. Ok, tenemos dos errores. Y básicamente el error aquí está orientado a que como está definido Unicode, él está
tratando de buscar el shell execute W, pero este señor que está aquí no es Unicode. Entonces, fácil, lo podemos resolver poniéndole una L nada más. Y tenemos el proyecto migrado. Ahí está. Su mismo comportamiento. Ahora bien, si nosotros vemos qué es lo que tiene este CSTR que está aquí, vamos a tratar de verlo aquí. Vamos a cambiar el compilador, simplemente para ver más fácil la información. Le damos punto. Notarán que en este caso todos los componentes que manejan string en BCL ya son de tipo wchar_t. Si vamos al caption solo, notarán que es Unicode string. ¿Ok? Ya está migrada la BCL. Aquí fue simple, solamente colocar una L y punto. Fue muy simple resolver esto. Ok, sigamos. Bien, tipos de datos nuevos que están incorporados ahora en C. Tenemos wchar_t, es tipo de dato que aparece desde que Windows tiene soporte a Unicode. char16t y char32_t, que básicamente son UTF-16 y UTF-32. ¿Ok? En Unicode, cada una de estas funciones que manipulan string son wchar_t. Sin embargo, y estas que se encuentran definidas en wchar_t. Sin embargo, todas estas funciones están, las vamos a ver más adelante, donde las podemos utilizar transparentemente, que estábamos hablando de la librería que incluye los prototipos de funciones como strcopy, strscan, etcétera, que son utilizadas por los programadores en el manejo de archivos o en la manipulación de string. En este caso, string al estilo C. Es claro entender que cuando hablamos de BCL y hablamos de los tipos string de la BCL, como ANSI string, Unicode string, etcétera, estos son de alguna manera clases. Por lo tanto, su manipulación es completamente diferente. Aunque ahora ya el programador en C++ utiliza los templates de string. ¿Okay? Utiliza std 2.2 veces string para manipular sus strings. Ok. En C++ vemos aquí ya los prototipos de funciones son IOString, string y el manejo de streaming de string. Tenemos la declaración, estamos haciendo una conversión de entero. Declaro el string y paso este entero y le asigno el valor al flujo de datos del string, lo copio. Básicamente hace una transformación. Y luego muestro en pantalla. En este caso, estamos hablando del caso de C++, ya es un tema de uso de template. O sea, las librerías estándares de plantillas de C++ pues ya están muy proliferadas y todas están basadas en template. En este caso, el base string maneja todo el tema de string y es un char16t. Y así, y aparte de eso, como son templates, yo los puedo reutilizar. ¿Qué significa reutilizar? Primero que no reutilizar, puedo declarar mis propias plantillas con el tipo de datos y allí podía incluir los tipos de datos de ANSI C o los nuevos tipos de datos que vienen en C++. Ahora, Unicode en la BCL. Aquí nosotros ya estamos hablando del programador típico de C++ Builder cuando usa su IDE arrastrando componentes y haciendo aplicaciones visuales muy rápido. Entonces tenemos varios definidos. Tenemos el ANSI string, básicamente el ANSI string maneja caracteres ASCII. Ok, tenemos Unicode string que
utiliza UTF-16, sería wchar_t. Tenemos YString. El YString básicamente quedó por el soporte a COM+. Está orientado más a un tipo de datos muy típico de Windows que se llama BSTR. Ok, ANSI String T, que básicamente es una plantilla o una implementación de una plantilla que contiene caracteres de 8 bits. UTF-8 String, el UTF-8 String es un ANSI String, una implementación de la plantilla ANSI String, pero con caracteres UTF-8. Y el Row by String es una implementación que también contiene caracteres de 8 bits. Ok, todas estas plantillas o todo este soporte comienza desde la versión de C++ Builder 2009. Muy bien, vamos a este concepto del tema de los Unicode y vamos a ubicarnos en un demo. Vamos a cerrar esta migración del proyecto. Y vamos a ubicarnos aquí en este ejemplo que vemos aquí. Aquí tengo un texto, ¿sí?, en caracteres chino. Y nos vamos a... Aquí está el texto. Y veamos este tema. Cuando se trata de APIs de Windows. Yo voy a ejecutar mi aplicación. Ejecuto mi aplicación. Estamos hablando del tema de la BCL. Ejecutamos este botón. Y aquí tenemos los caracteres. Si ven aquí está mi definición del Application Message Box porque es parte de la BCL. Ven que él mostró la información sin problema. Hay full soporte de Unicode. Ok. Ahora, la plantilla ANSI String. Ok. Esta plantilla básicamente permite crear tipos de datos ANSI String pasándole un code page que se refiere a los tipos de caracteres que soporta. Ok, Windows popularmente es el code page 1251 que básicamente está basado en 8 bits. Muy bien. Entonces, aquí vemos un ejemplo. En este ejemplo, que básicamente lo puse en depuración para que pudieran ver que todos los elementos declarados, ANSI String 1251, UTF-8 String y Unicode String, al final, después de pasar por todo este proceso de transformación o de asignación, todos tienen la misma información. Esta es una manera, digamos que fácil de poder hacer transformaciones sin pérdida de datos. ¿Por qué se habla de pérdida de datos? Porque realmente la representación de una cadena de caracteres en C o en C++ con tipos de datos, digamos que tipo de datos primitivo, que su representación solamente podría ser un puntero a char o un puntero a wchar_t, tiene un terminador nulo. Sin embargo, estos caracteres Unicode, como representan más de un byte, entonces uno de esos bytes pueden estar en nulo. Entonces su manipulación tiene que ser básicamente con transformaciones posibles, porque si no perderíamos información, de alguna manera se confundiría cuando está transformando datos porque van a haber caracteres nulos, que lo que representa es un carácter que tiene una posición, un valor 0. Van a haber caracteres nulos en esa cadena y sin embargo, como es YString, realmente no es que es nulo, sino que su representación de 2 bytes, uno de los dos puede ser 0. Ok. ¿Cómo es el manejo de string y de Unicode? En C++, un array de string de 1 a 255 es lo que conocemos un short string en C++. Que básicamente ahorita creo que no se usa, pues. Hay unos literales propios que te permiten identificar el tipo de datos. Por ejemplo, el hecho de colocar una L delante de
esa cadena de caracteres es lo que representa un WSRT, ¿ok? UTF-16 en el caso de Windows, no necesariamente otras plataformas. El hecho de colocar una U en minúscula delante del texto representa que es un UTF-16 y colocar una U en mayúscula representa que es un UTF-32. Ves que son tipos de datos diseñados para múltiples plataformas. Este tipo de datos lo maneja de la misma manera Android, de manera macOS, de la misma manera Windows, de la misma manera Linux. ¿Ok? Todas estas clases en C++ básicamente tienen su respectivo método len, que es el que le permite obtener la longitud en caracteres. Vean que una cosa es la longitud en caracteres con respecto a la cantidad de memoria que ocupa como carácter, y otra cosa es realmente cuántos bytes ocurren allí. Por ejemplo, si estamos hablando de un puntero a caracteres char, un char asterisco, resulta que cada posición ocupa un byte. Y si yo le digo len a este señor en ANSI string, por ejemplo, me va a traer 10 caracteres. Y si tienen la misma cantidad de caracteres en Y-string, me va a traer los mismos 10, pero su representación de memoria es el doble, porque en wchart son 2 bytes por carácter. Entonces, estos métodos básicamente te traen la información correcta de cuántos caracteres tiene esa representación de string. Ok, el tema de las APIs de Windows. Las APIs de Windows, como vimos ya inclusive en C++ Builder 6, donde todavía la BCL era ANSI y todavía la librería de ejecución de Delphi y C++ Builder todavía era ANSI, se darán cuenta que ya aparecían una A al final y una W al final de las funciones propias de API. Básicamente la diferencia estaba en que una manejaba el string como ANSI, un puntero a un char, y la otra manejaba el string como un puntero a wchar_t. Veamos la diferencia. Aquí tenemos esto definido, Mexabox, Mexabox, Mexabox. ¿Ok? Dependiendo de si está definido Unicode o no. ¿Cómo controlo esta definición de Unicode? Aunque más adelante lo voy a explicar, pero vamos a hacerlo aquí. Eso básicamente lo vemos en este manejo de underscore tchar map2. ¿Cómo va a estar definido? Vamos a suponer que es char. Y voy a ejecutar nuevamente mi aplicación. Veamos que sale bien. Lo que está saliendo bien es la primera parte aquí. Y veamos qué sucede cuando ejecuto los segundos. Ven que aparecen puros signos de interrogación. Aparecen signos de interrogación. ¿Por qué? Porque aquí él se ejecuta, en este caso, y está transformando. Esta es una manera fácil de transformar. La librería RTL se encarga de hacer esta transformación sin problema. Esto lo transformó a puntero de caracteres. ¿Ok? Y los caracteres que tenemos allí en ese edit son caracteres Unicode. Entonces, no pudo interpretar estos caracteres. ¿Ok? Bien. Si yo voy y me cambio a Unicode, básicamente le digo al señor que esto va a ser manejado como wchar_t y ejecuto, entonces ahora estamos en que él va a utilizar la rutina correcta. O sea, la definición de hecho de este señor que tenemos aquí, la definición de Messagebox está apuntando a Messagebox W. ¿Ok? Si yo pudiera llegar de aquí, él está apuntando a Messagebox W en este caso. En este caso es Ychar. ¿Ok? Que sería un puntero a Ychar, o lo que sería un wchar_t asterisco en el lenguaje de C++. Ok. Nuevos tipos de datos. Tenemos nuevos tipos de datos
literales al estilo C, el char 16_T, que básicamente representa un UTF-16, ok, el char 32_T, que básicamente representa un UTF-16, y adicionalmente las plantillas de ANSI String. El ANSI String típico que conocemos es un ANSI String con code page 0, el UTF-8 con code page 65001 y el row by string con un code page de FFFF. Como esto es una plantilla, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de ANSI String dependiendo del code space que quisiéramos pasarle. Ok, la opción T-Chart Maps To. La vimos anteriormente, vimos cuál era su comportamiento. Ok, todas las APIs de Windows ahorita, sí, en estos momentos, en las versiones nuevas de Windows, son WHRT. Ok, que básicamente son estructuras Unicode. Y digamos que por compatibilidad, todavía los sistemas operativos de hoy, los Windows nuevos, el SDK todavía tiene estas APIs donde son manejados o es manejado el string como un puntero a char. Ok, como vimos en el ejemplo, cuando yo cambio este parámetro, solamente afecto estas APIs de Windows. No afecto la BCL ni afecto el Runtime Library. Él tiene definido sus ANSI String, pero no se ven afectados. ¿Ok? Esta opción la cambio en el IDE, muy simple. Vimos cómo se cambiaba y básicamente vimos su comportamiento. Ahora bien, T-Char H. Todo el truco se encuentra en este prototipo de funciones. Este prototipo de funciones, que se lo voy a mostrar ahorita, este T-Char H, define char para no Unicode y WHRT para Unicode. Si yo utilizo la macro _T, lo que va a suceder es que en el caso de que no sea Unicode, simplemente se transforma a un literal, y en el caso y el literal WHRT, que en este caso es una L adelante, siempre va a ser tratado como Unicode en todos los casos. Vamos a ver, ahorita les voy a mostrar el T-Char H y vamos a ver cómo él, dependiendo si es Unicode o no, tiene unas definiciones de funciones con este mismo nombre, TCSCAT, que concatena, definida como strcat en el caso de que no sea Unicode, y cuando es Unicode la define como WCSCAT. Pero al final tú como programador solamente vas a usar ellas. Y si es Unicode o no, bueno, siempre va a ser tratada bien dependiendo de cómo esté definido el proyecto. ¿Cómo sabes? Haciendo este cambio. ¿Ok? Bien. Veamos ese T-Chart. Vámonos a nuestro proyecto. Cualquier proyecto puede ser, no hay problema. Y aquí tenemos el T-Chart y vamos a abrir el archivo. Ok, aquí tenemos el archivo, lo vamos a pasar rápidamente. Si no está definido Unicode, vamos a ubicarnos, vemos que, por ejemplo, una función conocida aquí, strcat, muy típica de los programadores de ANSI C, ve que está definida con este nombre. Si yo agarro este mismo nombre y le doy control F y lo busco más abajo, va a estar más abajo, la vemos aquí, WZK. Pero en este caso específico, si subo, aquí está definido Unicode. Entonces la misma definición, pero los parámetros que va a usar son de tipo WHRT cuando es Unicode y char cuando no es Unicode. Entonces esto permite que si nosotros utilizamos y hacemos provecho de estas definiciones que se encuentran en este archivo de inclusión de prototipo de funciones de C o C++, pues eso nos va a permitir ser transparente en nuestra migración de nuestro proyecto. Si el día de mañana se inventan un Unicode Plus, entonces lo que va a hacer es que esto va a crecer y va a tener otros prototipos, y aquí no será
wchar, sino quizás otro tipo de dato nuevo. Ok. Bien. ¿Cómo hago yo para manipular archivos que se encuentren en Unicode? ¿Ok? Yo necesito manipular archivos, leerlos, salvarlos, etcétera, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer uso básicamente de, esto es un libbox que tenemos aquí y fue cargado con unos datos propios ya en Unicode, y yo voy a escribir o a leer archivo utilizando unos métodos que ya están definidos allí, que lo hacen más fácil para yo salvar o grabar la información. Vamos a ubicarnos en este otro proyecto que tenemos aquí. Ok. Esto lo tengo cargado. Precargado está esto. Vamos a ver la información en el items. Esto está precargado con códigos Unicode. Aquí lo tenemos. Muy bien. C++ Builder es mejor, aquí no hay duda. Y aquí está en diferentes idiomas y diferentes escrituras de esto. Ok, vamos a escribir archivo. ¿Dónde está el truco para yo salvar Unicode un archivo? El truco está en el encoding. Por ejemplo, si yo hago un encoding aquí de ASCII, ok, encoding as ASCII, si hago encoding de ASCII y vamos a salvar el archivo aquí, no Unicode, ok, voy a ejecutar el proyecto y vamos a salvar el archivo. Escribir el archivo, ok, el archivo está en esta ruta. Vamos a buscar esa ruta. Aquí tenemos el archivo. Vamos a editar ese archivo. Ve lo que sucedió. Todos esos caracteres Unicode no los pudo procesar. Y básicamente no los puede procesar porque él trata de agarrar carácter a carácter. Y resulta que, perdón, byte a byte. Y resulta que estos caracteres son representados en cada 2 bytes. No lo pudo procesar. ¿Ok? Ahora veamos la diferencia que sucede si a este señor yo le digo cuál es el encoding que va a tratar. UTF-8, por ejemplo. Y ejecuto. Escribo y vemos el archivo. Y aquí tenemos el archivo con sus caracteres especiales bien formado. ¿Ok? El mismo caso es cuando yo trato de leer el archivo. ¿Ok? Vamos a tratar de leer el archivo. Por ejemplo, este archivo que tenemos aquí, que ya fue, bueno, vamos a utilizar este que dice Unicode. Ok, este que tenemos aquí que dice Unicode, vamos a tratar de leerlo como ASCII. Perdón. Bien, ejecuto. Vamos a ver cuál es el error. Bueno, se está ejecutando. Ejecuto y lo leo. ¿Qué fue lo que pasó? Ven que prácticamente se deterioró lo que él trató de cargar. ¿Y por qué? Porque cuando está haciendo la lectura del archivo, está leyendo el archivo como un archivo normal de char y por eso no logra procesarlo. Bien. UTF-8. Carguemos el archivo. Perfectamente fue cargado el archivo. Ok. Bien. Para que vamos a hacer esta simulación bien hecha. No vayan a creer que es que no hay nada en el archivo. Vamos a borrar esto que está aquí.
Ok, y volvemos a ejecutar y vamos a cargar el archivo. Perfectamente cargado. Ok, bien. Entonces, recapitulando. Bien, vemos lo importante para la recuperación. Cuando tú estás tratando de migrar a un archivo Unicode, lo más importante que tienes que tomar en cuenta es que existe, vamos a ponernos en este proyecto, tenemos una opción de cómo se van a tratar los tipos de datos. Es importante entender que aquí lo que estamos es dándole, como activando esa directiva del compilador Unicode o desactivándolo. En el caso, vuelvo a insistir, de la BCL siempre en el manejo de string manipulará estos string como wchar _t, ¿ok? Pero en el caso de las APIs de Windows, si yo desactivo el Unicode, como vimos en este ejemplo, él no estará utilizando MessageBox, no estará utilizando en este caso MessageBox, sino que estará utilizando aquí MessageBox A y aquí MessageBox W. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está haciendo, solo que la definición sin el A y el W, entonces en el caso de que esté Unicode utiliza una, en el caso de que no esté utiliza la otra. Por lo tanto, sus parámetros son tratados como puntero de char y o puntero de wchart, que esa es la diferencia. Entonces en eso es los elementos que tendríamos que estar pendientes, muy pendientes ante una migración. Hay todavía miles de técnicas definidas, muchas presentaciones de embarcadero a través de las cuales se hacen los procesos de migración a Unicode. Lo primero y lo más importante es confiar que el IDE va a ser parte del trabajo y va a quedar bien. Y lo otro es migrar el proyecto, compilar y empezar a verificar o de resolver los errores que puedan tener producto de la migración a Unicode. Lo cierto es que en el mundo globalizado de hoy necesitas que tu proyecto sea Unicode porque necesitas llegar a todo el mundo. Si necesitas llegar a todo el mundo, la internacionalización es muy importante porque si no, tu proyecto no va a ser capaz de mostrar los caracteres especiales de estas lenguas como las lenguas asiáticas, entre otras que básicamente son Unicode. ¿Ok? Espero que haya transmitido la suficiente información. Estamos en el tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias.